Buenas tardes a cada uno, bienvenidos todos. Vamos a encomendar esta obra del Señor para su dirección en nuestra vida, especialmente en nuestro corazón por Él. Padre nuestro, gracias damos porque nos has concedido llegar a este lugar, congregarnos nuevamente con tu pueblo, tener en nuestra mano tu palabra, estar no solo unos con otros aquí, pero delante de los hombres, dando testimonio de tu verdad y de tu obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros lugares, y el anhelo que tenemos de que sea en nuestra sociedad también donde tu verdad prevalezca, donde el testimonio de tu iglesia resplandezca. Por eso pedimos que seas tú glorificado, exaltado entre nosotros, sea tu nombre proclamado, pero aún más sea tenido, sea tu voluntad obedecida aquí entre nosotros y en tu pueblo, en el mundo entero. Pedimos, Señor, que en las tinieblas resplandezca tu luz, tu palabra sea en verdad esa orientación, esa capacitación para millares de personas más, así como tú mismo lo dices, trayendo a cada uno a humildad delante de ti, a arrepentimiento, para confesar su pecado, para reconocerte, no solo de labios, pero reconocerte de corazón como el Señor, como el Rey, como la autoridad absoluta. Y en tu palabra, Señor, pedimos que sea nuestra confianza, que sea tu palabra, la que también en nuestros labios, también en nuestros hechos, se proclame por donde quiera tú nos lleves esta semana. Gracias por restaurar la salud de muchos que hoy pueden estar nuevamente activos, congregados. Pedimos por muchos que están afectados de diversas maneras de su salud. Que tú ahí donde están los acompañes, los fortalezcas físicamente, pero también en espíritu. Sea tu palabra muy cerca de ellos para orientarles en su manera de pensar, para que en todo momento eleven a ti acciones de gracias, en todo momento reconozcan tu bondad y tu misericordia. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en el perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A Él cantamos, a Él nos encomendamos, puestos en pie y nos ponemos juntos. 166. Maravilloso es el gran amor
Doy lectura del capítulo 1, verso 1, hasta el versículo 18. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Tomar asiento. En esa verdad que hemos leído, nos regocijamos esta tarde. Esa es la verdad que afirma la fe del que verdaderamente cree y en quien la obra de Dios ha sido hecha por su Espíritu Santo. Esa es la palabra que nos orienta para que en la vida busquemos las cosas de arriba. Primeramente el reino de Dios, su justicia, y que Él sea glorificado entre nosotros a través nuestro, para la extensión de su reino. Así participamos de la ofrenda como acto de agradecimiento, de adoración también a Dios. Y para el hermano Micaías que nos dirija en oración al recibir las ofrendas esta tarde. Tercera estrofa del primer himno que cantamos, el 166. Escuchaba hace unos años atrás a R.C. Sproul comentando. Es un himno que de verdad me gusta mucho, pero en esta estrofa no sabemos cómo se le habrá pasado a Charles Wesley escribir algo así que dice: grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz entregó su ser. Es algo que nosotros sabemos que Dios no puede morir. Y está mal escrito esa parte de la estrofa, porque por esa misma razón de que Dios no puede morir. Si Dios muriera, toda la creación, todo el universo dejaría de existir en ese momento, porque como dice en Efesios, en Él se sustentan todas las cosas en su plenitud, en su poder, en su existencia. Entonces no puede ser. Sí sabemos que Jesús, el hombre, murió en la cruz,
pero Dios no murió en ese momento. Es algo que tenemos que tener claro, y lo cantamos, pero tenemos que tener pendiente eso, de que Dios no murió en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre, murió, Dios no. Era esa la aclaración que quería hacer. Vamos a orar para dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da cada día y por lo que Él nos permite a nosotros darle lo que Él nos ha dado. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, como hemos cantado en esta tarde de tu gran amor sublime y eterno, a ti, oh Dios, nosotros te exaltamos y te damos las gracias, Señor, porque cada uno de nosotros reconocemos que todo para nuestra salvación, Señor, ha sido iniciado en ti y ha sido dirigido por ti y será culminado por ti en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Así, Señor, como cantábamos este himno de que tú nos abrirás las puertas y nosotros entraremos, pero no solamente que nosotros entraremos, tú también, Señor, en tus manos nos has traído a cada uno a entrar por la puerta y nos has guiado cada día en nuestras vidas. Por eso solamente tú mereces la gloria, Señor, porque lo único que nosotros pudimos traer a la cruz, a los pies de Jesucristo, fue nuestro pecado, Señor, nuestra condición perdida, y tú con tu gran amor que nos has amado, Señor, nos recibiste, nos amaste, nos perdonaste, nos representaste, Señor, a cada uno en la cruz, pagaste la deuda que justamente cada uno de nosotros merecíamos, Señor. Sufriste en tu propio cuerpo el castigo que cada uno de nosotros debíamos haber pagado y que no podíamos pagar, Señor, porque solamente un ser infinito podía pagar la culpa infinita que nosotros teníamos contra nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Gracias, Señor, por tu guía cada día, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu cada día nos convence de pecado y nos constringe, Señor, nuestros corazones, nos hace ver nuestra necesidad y nos hace mirar a Cristo, el sacrificio perfecto, el único suficiente para borrar nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu obra perfecta y completa a favor nuestro, Dios mío. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Y en este momento, Señor, te damos gracias por tu provisión para cada uno de nosotros. Y te presentamos también estas ofrendas como olor grato que se han recibido delante de ti, Señor, porque lo hacemos de corazón, con el propósito de que tu reino avance en medio nuestro, Señor, y que sean alcanzados todos los que tú has elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Dios mío, y utiliza estas ofrendas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ponemos el himno 163.
Cristo se asienta entre uno, seis, tres. Siguiendo pues con el buen ejemplo del maestro que nos ha dado Micaías, también es debido notar en la tercera estrofa, la letra, ahí difiere un poco de lo que también enseñamos, creemos, por lo que la Biblia nos ha enseñado. Pues el que decide hoy recibir a Cristo no decide por su propia fuerza, voluntad, no puede decidir escoger a Cristo, porque la palabra claramente nos ha enseñado que no hay quien busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno, todos nos hemos descarriado como ovejas,
Todos por el pecado somos declarados muertos en esos delitos y pecados. Es necesario que seamos vivificados para poder, sí, decidir. Pero la decisión entonces no ha sido mía. He sido vivificado por la misericordia de Dios. He podido clamar a Él y pedir que Él tenga de mí misericordia. Ha sido por su gracia. Y en eso es lo que vamos a meditar esta tarde. Les invito a que vuelvan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y seguiremos en nuestra serie, habiendo celebrado recientemente la fecha de la Reforma Protestante. No es una fecha que ya quedó en el pasado, de lo cual nos olvidaremos hasta el año entrante. Es una fecha que celebramos cada vez que tenemos la palabra de Dios en nuestra mano y cada vez que conscientemente vivimos delante de Dios, porque delante de Dios buscamos no agradar a los hombres, no creer en Dios a nuestra manera y conveniencia, sino como Dios mismo se ha revelado, como Él a través de su palabra ha querido que nosotros lo conozcamos e igualmente lo demos a conocer. Toda nuestra vida pues es una vida que debe de estar enfocada y ocupada en la tarea de conocer a Dios y darlo a conocer, conocerlo como Él se ha revelado y también buscar refutar todo engaño, todo error, toda ignorancia por parte de nuestro prójimo, que no tiene en cuenta a la hora de hablar de Dios o de invocar a Dios, no tiene en cuenta quién es Dios y cómo Dios ha de ser invocado, cómo es que a Dios en verdad se adora, cómo es que hemos de servir a Dios y qué es lo que debemos de esperar recibir de Él en esta vida y también, por supuesto, la vida venidera. Pero en esta vida, ¿cómo hemos de vivir? ¿De qué manera hemos de vivir como para que a Dios le agrade? Hemos leído ahí en Juan capítulo 1, versos 14 al 17. Y leamos nuevamente. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El deseo de esta tarde es enfocarnos en un segundo punto clave, un segundo punto que resumía todo el propósito, el esfuerzo de la Reforma, de buscar que la Iglesia volviera a las Escrituras y viviera a la luz de las Escrituras, poniéndolo bajo otra sola. La semana pasada nos expusieron la sola Escritura. Esa es la base, esa es la autoridad sobre la cual toda creencia y confesión y toda práctica ha de realizarse o ha de expresarse. ¿Qué dice Dios en la palabra que Él nos ha revelado y preservado hasta hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios manda? No lo que los hombres quieran añadir, no que a través del tiempo, la tradición, los hombres han querido acomodar junto a o adicional a lo que Dios mismo nos da.
Pero en la palabra de Dios hallamos esta tarde la enseñanza clara respecto a nuestra salvación, que es por gracia, según la verdad que Él nos ha revelado, la enseñanza que tenemos en nuestra mano y tendremos, porque no hay nada que pueda prevalecer contra ella. Tendremos hasta el último día, hasta el final, cuando Cristo venga nuevamente, como lo ha anunciado. Se cumplirá ese día, como todo lo otro que Dios también de antemano nos ha enseñado. Y vendrá ese día final en el cual Jesucristo nuevamente estará entre nosotros, pero ya sin relación al pecado. Ya no vendrá a perdonar, ya no vendrá a buscar lo perdido. No vendrá a dar la última oportunidad. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Será un día fulminante, de sorpresa. Ninguno sabe la hora ni el día, ninguno lo sabrá hasta que Él llegue. Y entonces será muy tarde poner en orden su casa, será muy tarde clamar y pedir misericordia, porque Dios habrá cumplido su palabra al pie de la letra. Así como ha dicho, hoy mientras Él puede ser buscado, hoy es día de salvación, hoy hay que clamar, hoy es cuando debe de invocar su nombre, de esa manera humilde y penitente, de esa manera que clama pidiendo misericordia, antes que la bendición, antes que la prosperidad y la felicidad, pedir perdón y pedir que su vida sea revestida, que usted renazca, usted nazca de nuevo, usted nazca no de carne y sangre, sino por el Espíritu, según esta palabra que Él mismo nos ha dado y a través del cual Él se ha revelado. Por esta palabra usted y yo nazcamos a la comunión espiritual con Él, nazcamos a la vida ocupada, consagrada al servicio a Él. Hoy, todos los días que Él nos conceda sobre la tierra, hasta el día que Cristo venga nuevamente. Porque de Él, por Él y para Él, lo sabemos de memoria, lo citamos, pero lo creemos, lo vivimos, nos gobierna su palabra, o nos consuela apenas, nos calma la conciencia poder citar ese pasaje. Seremos culpados quizá en ese día final de haber conocido su verdad, porque lo citamos nuevamente esta tarde, lo teníamos grabada en la memoria, pero a la luz de esa verdad no caminamos. Hemos cantado letra esta tarde que solo de labios pronunciamos, pero no emanaba del corazón, porque no son verdades en las cuales hemos podido profundizar. Hemos profundizado para aprovechar. No son verdades que nosotros han producido fruto espiritual y estrechez de comunión con quien tiene misericordia. Y tiene que tener misericordia si hemos nosotros de tener esperanza en esta vida y la eternidad. La palabra enfocamos esta tarde es gracia, porque es solo por la gracia de Dios que podremos ser salvos. Solo por la gracia de Dios podremos ser transformados, nacer de nuevo y ser hechas nuevas criaturas, ya con corazones que se rinden ante la autoridad divina y desean en verdad servirle.
y lo buscan, porque les nace, sino porque en ellos ha nacido por el Espíritu. Ha nacido una nueva criatura. Criatura que Dios tiene que producir en nosotros. Y produce según su beneplácito, su propósito eterno, según los medios que Él ha provisto para que por medio de ella seamos nosotros quienes podemos oír y podamos también responder al llamado que Él nos hace. Hay amonestaciones, sí, hay prohibiciones. No hablamos del pecado, ¿de qué hablamos? De niños pudimos haber aprendido esa respuesta sencilla de la definición del pecado. Es todo lo que Dios prohíbe, como también el no hacer lo que Él manda. Hacer lo que Dios prohíbe, como también dejar de hacer o no hacer lo que Él nos manda. Es pecado. ¿Y hay alguno aquí que pueda declararse justo, excusarse de la sentencia de pecado, la sentencia de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. También lo citamos, lo conocemos muy bien. Vivimos a la luz de esa verdad, en temor y temblor. Vivimos ante la realidad de que si nosotros no vivimos para la honra y la gloria de Dios, si vivimos acomodando y justificando, excusando el pecado en nuestra vida, estamos bajo sentencia de muerte. Ya estamos muertos. No vivimos, porque no vivimos por el Espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 23, es donde hallamos claramente esas palabras. La paga del pecado es muerte. Y si hay conciencia entre cada uno de nosotros esta tarde, no cauterizada, si hay oídos que no se tapan en este momento, entonces no hay ninguno aquí esta tarde que dirá es libre de pecado, que no merece la muerte, que no tiene nada que aprovechar de lo que Dios dice. Pero Romanos capítulo 5, versículo 12. Deja sin palabras y sin excusas a quienes quieren creer que son buenos suficientemente. A quienes creen que hay en su vida algo suficiente que podrá agradar a Dios, de lo cual Dios tendrá en cuenta para que pase por encima su culpa y le retire la sentencia que le pesa encima, la sentencia de muerte. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres. A todos, por cuanto todos pecaron. Es decir, no vamos a enfocarnos solamente, no se enfoque, no se limite a la vida que lleva usted sobre la tierra, a los años de vida que Dios le ha concedido en su misericordia hacia usted. No se compare al prójimo a la luz de cómo vivió esta semana. Desde el principio usted está bajo la condena de muerte por el pecado original en nuestros padres. Estamos desde que nacemos en necesidad de que Dios tenga misericordia de nuestra alma. Tenemos desde que podemos tener uso
de razón. Tenemos la conciencia que responda. Podamos clamar y pedir a Dios misericordia. Tenemos esa necesidad y esa obligación de no vivir la vida como si no hay Dios, o como si yo soy mejor que el prójimo, que los demás, y yo no tengo necesidad, y habrá otro camino para mí, porque lo mío no es tan apremiante. ¿No? Sentencia de muerte pesa sobre cada uno en la cuna. No amargamos la vida, ¿no? Nos amarga la felicidad. Tan poca felicidad que hay en nuestra vida. Ver recién nacido, disfrutar de esa criatura, pero saber que es una criatura condenada a muerte. Criatura necesitada de que Dios le tenga misericordia. Criatura hacia quien debemos de estar enfocados desde que nace y antes, por supuesto. No en los regalitos, y que viva la vida con todos los placeres y las experiencias y las aventuras posibles que pueda tener y disfrutar sobre la tierra, pero que a temprana edad aprenda a temer a Dios, conozca al Dios que lo creó, conozca al Dios que de él o de ella tendrá que tener misericordia, a quien tendrá que clamar y pedir perdón para que su alma pueda en verdad vivir para siempre, eternamente, pueda ser feliz, pueda hacer una vida sobre la tierra, no de vanidad en vanidad, de tristeza en tristeza, de pesares solamente, pero en verdad de crecimiento en lo que es la gracia de Dios. La gracia y la verdad es lo que hemos leído en el Evangelio de Juan. La gracia y la verdad. Dios tiene gracia hacia el hombre pecador y se la manifiesta, se la muestra habiendo hablado, habiéndose comunicado. De la manera suprema, como hemos leído, enviándonos a su propio Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, encarnada entre nosotros, para que en nuestras tinieblas, en esa sentencia de muerte, oigamos palabra de aliento, de esperanza, de misericordia, de perdón. Gracia de Dios hacia el pecador condenado a muerte ya. Gracia y misericordia del juez, quien quiere en su voluntad eterna decretar, escoger a millares a no recibir la paga de su pecado, lo merecido por su rebeldía, pero para que en ese día final puedan recibir vida eterna y la reciban, como Dios mismo nos enseña, gratuitamente. Efesios capítulo 2, verso 8. Por favor, alguno nos lee en voz alta. Efesios capítulo 2, verso 8. Otra persona nos va a buscar Juan capítulo 3, verso 16. Otra persona, Romanos capítulo 5, versículo 8. Efesios, Y otra persona, primera de Juan capítulo 4, verso 9. Efesios capítulo 2, verso 8. Sí. sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
semana entrante seguramente estaremos viendo más enfocadamente el tema de la sola fe. Otro punto clave, resumiendo lo que buscaba en la Reforma Protestante, poner delante de los ojos a conocimiento de la Iglesia, del pueblo piadoso, como la verdad de Dios, lo que Dios en verdad había dicho y ha dicho hasta el día de hoy. La verdad de que es por gracia, por medio de la fe. Pero por gracia nos ha sido dado. No por obras para que ninguno se jacte. No por obras para que ninguno diga porque yo fui, porque yo hice, o porque yo no hice, dejé de hacer. Porque yo. No. Error. Si Dios tiene misericordia, si Dios concede el nuevo nacimiento, si Dios adopta como sus hijos espirituales, tendrá que ser a quienes les ha llegado, no por méritos, sino por la pura gracia de Dios. Ese regalo, ese don, el poder creer, que tiene necesidad de pedir misericordia, pedir perdón, ser librados de la condenación, nacer de nuevo, ser revestidos y despojados de su vanidad, de su rebeldía y su egoísmo para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios del universo, que no tiene igual, por lo tanto tampoco va a compartir su autoridad, compartir su puesto, su trono, su tiempo con algún Dios falso, con alguno que es mera criatura, se cree suficiente, se cree sin necesidad de que Dios lo gobierne, se cree en la capacidad de refutar a Dios que nos habla, que a través de su verdad ha dicho desde el principio y continúa hoy diciendo lo mismo, que no hay camino. No hay camino aparte del derramamiento de sangre para la reconciliación del pecador. Por eso tenían tantos sacrificios que hacer en el pasado. Era necesario derramar la sangre del cordero, de la ofrenda, el sacrificio que era sustituto, por el cual ellos, ante ese altar, confesando su pecado, podrían recibir perdón, limpieza, pero temporal era, hasta que vino Cristo. Lean Hebreos hoy otra vez, con el tiempo que Dios nos ha dado, y les recuerdo a los jóvenes, que deben de estar leyendo, ¿cuál libro? ¿Quién respondió? Joven. Jóvenes, ¿cuál es la fecha en la que estamos hoy? Deben ir en el capítulo ¿qué? Por lo menos. Tareas, sí, tareas, pero tareas que tienen provecho, provecho para el alma, provecho para su vida, provecho eterno, porque a través de la verdad Dios manifiesta su gracia, tiene gracia del pecador condenado, porque le habla, nos habla en su palabra. En su palabra nos recuerda que Él desde el principio ha obrado como hoy también obra. Desde el principio ha exigido lo que hoy todavía se exige. La paga del pecado es muerte. Para remisión de pecados es necesario derramamiento de sangre. Pero leerán Hebreos, como
cuantos otros pasajes. Y nuevamente ahí Dios le dirá, en Cristo, una vez para siempre, se ha pagado la pena del pecado. El precio. Ha sido satisfecha la justicia de Dios por la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y solamente quien crea y confíe en Cristo será absuelto y declarado justo, no por obras que haya hecho el pecador, sino por la obra perfecta del que Dios mismo envió, el único mediador, el único sacrificio por el cual el hombre puede ser salvo. Pero no hay ningún otro nombre, no hay otro camino. Jesucristo mismo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. ¿Busca usted vivir aparte de Dios, invocando a Dios, pero no teniendo a cuenta lo que Dios mismo ha dicho respecto a su Hijo, pidiendo que Dios lo acompañe, pero rechazando e ignorando a Cristo, queriendo que Dios prospere su vida, pero haciéndose ignorante cada día de lo que Él en su palabra ha dicho, le manda, le exige. Es pecado no hacer lo que Dios manda, tanto como hacer lo que Él prohíbe. Y en ese día final no hay negociaciones, no hay amnistías. Ese día final es de juicio, final y eterno. Para el que hoy no ha atendido, hoy no ha oído, hoy no ha querido. Dios tendrá misericordia, dice su palabra. Tendrá misericordia de quienes a Él claman. Y cuando clamamos a Él es para pedir misericordia. Nada más. Nada más. No es hacer un negocio con Él, sino que su voluntad en mí sea hecha. Mi voluntad a la suya sea sometida. Que yo, en verdad, delante de Él confiese mi rebeldía. Y estreche mis manos pidiendo que Él quiera tener misericordia de mí. Y no pagarme conforme a mis obras, sino que quiera obrar en mí según su gracia. No conforme a lo que yo merezco, sino a lo que Él en su voluntad quiere. Aplicar, concederme, producir en mí por méritos de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Quién lo había buscado? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué consiste, pues? Que conozcamos al Dios de amor, que confesemos, que declaremos que Dios es amor, que hayamos conocido en verdad la obra de redención que Él ha hecho, ha querido, ha dispuesto, ha provisto para el pecador. En Cristo podamos ser salvos. En Cristo, por Cristo y sus méritos, podamos nosotros vivir
de una manera verdaderamente provechosa. Así es la convicción en su corazón, en su conciencia esta tarde. Quiere creer solamente que Dios es amor y que Dios solamente obrará a su favor, que Dios siempre tendrá el interés suyo en primera instancia. Y luego, si queda tiempo, si hay energías, si hay una mayoría que lo acompañe, si usted no tenga que padecer, no tenga que sufrir, no tenga que pasar hambre siquiera, entonces exigirá, reclamará de usted la obediencia a su voluntad. ¿Cómo piensa usted de Dios? ¿Bíblicamente o mundanamente? ¿Espiritualmente o vanidosamente? Acomoda a Dios a la altura suya y a la necesidad inminente, urgente. Pues Dios es Dios que usted le teme y ante quien se postra usted reverentemente, a quien usted busca para hacer su voluntad primeramente, como Él manda. Todas las demás cosas os serán añadidas, Mateo 6:33. Todas las demás cosas os serán añadidas. De esas Él se encargará a favor de los suyos, de los que le aman. ¿Quiénes somos quienes podemos amar a Dios? Sino quienes primero Él haya amado. Quienes hayan conocido primeramente el amor de Dios. Cuán gran amor que Él ha tenido. El amor que Él manifestó al enviarnos a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Sí, Dios es amor. Pero en el amor ha obrado, ha decretado que su justicia sea satisfecha, que la paga del pecado sea entregada, se cancele, que ese derramamiento de sangre requerido haya en verdad se haya hecho. No pasa por alto su honra y su gloria. No pasa por alto el celo de su justicia. No está para servir a los hombres que Él creó. Nos creó a imagen y semejanza de Él para que a Él le sirvamos, lo glorifiquemos, lo amemos como dice su palabra, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. ¿Lucha usted contra el pecado en su vida y en su entorno? Con todas sus fuerzas lucha por defender la honra de Dios, la palabra de Dios. Le vence la pereza, le vence el temor a los hombres, el qué dirán, le vence. Cualquier incomodidad o padecimiento que se presente en el momento. Cristo tuvo por sumo gozo el padecer la muerte y muerte de cruz. Por gracia, redimir a los que Dios le dio, a los que por quienes Dios le envió a dar su vida en rescate. Por sumo gozo padeció lo que usted y yo ni siquiera alcanzamos a imaginar. Esas palabras que Jesucristo dice: porque me has abandonado, hablando con su Padre. No captamos, no entendemos, nuestra mente finita
es insuficiente para poder profundizar y entender la magnitud de esa separación. El justo, el santo, Dios mismo, hecho hombre, cargado con mi pecado e inmolado en un madero, por ninguna culpa propia, separado del Padre, enterrado en una tumba, habiendo nacido en un pesebre, habiendo tenido que tomar forma de hombre. Y eso que nos creímos tan bonitos y tan hermosos esta mañana, ¿no? Al mirarnos al espejo, creemos que somos buenos, que tenemos mucho que halagar, que nos mencionen, que nos tengan en cuenta, que nos alaben y nos sirvan. Pero ¿qué soy yo? Bíblicamente, ¿qué soy yo? Al no llevar la imagen de Dios por el pecado que mora en mí, a ni siquiera luchar con todas mis fuerzas contra lo que a Dios ofende, ya sea en mi vida o en mi entorno, excusando, acomodando, permitiendo, participando de lo que Dios ha condenado y por lo que Dios nos condena a muerte. ¿Qué haría usted al saber que está sentenciado a muerte y saber que solo hay una posibilidad, un camino de esperanza, una solución? ¿Seguiría buscando usted la alternativa? ¿Seguiría usted ignorando la misericordia extendida? ¿Seguiría usted confiando en que usted no es tan malo, que usted de esas va a salir campante, aunque toda la evidencia pesa en su contra? Aunque la sentencia ya está anunciada, el castigo ya decretado, no hay más que decir. No queda más recurso. ¿Seguiría usted ignorando lo que Dios ha dicho en su palabra? Romanos capítulo 5, verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que venir delante de Dios a presentar algo. Usted no tiene que reformar su vida, poner en orden el desastre que ha sido o que ha hecho. Que Dios ha tenido misericordia cuando éramos enemigos, cuando nada merecíamos sino muerte, cuando ningún mérito presentábamos, sino todo lo contrario, pesaba contra nosotros solamente lo que nos condenaba eternamente. Pero Dios muestra su amor. Muestra su amor, no condicional a la obra, al mérito suyo o mío. Muestra su amor en no pagar conforme a nuestras obras. Muestra su amor al enviar al que ha de salvar.
pagando el precio del pecado, satisfaciendo la justicia de Dios una vez para siempre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Conoce usted ese amor? En verdad no es el amor como el mundo lo ofrece. No es el amor que nosotros manejamos, filtramos, interpretamos la vida social en la que estamos, ¿no es verdad? Nuestro amor es muy condicional, pero no es el amor divino. Tenemos que aprender a amar como Dios nos ha amado. Si somos en verdad nacidos de nuevo, podremos comprender, podremos también actuar de esa manera. No perfectamente, pero sí iremos perfeccionando, porque esa es lo que Dios nos dice, se llama la santificación. El ser santos como Él es santo. En esa perfección que Él es, pero sí en el crecimiento, en la madurez, adquiriendo el conocimiento que aprovecha, que produce en nosotros fruto del Espíritu, entre los cuales está el amor santo, el amor de Dios, el amor que busca primeramente la honra de Dios y lucha en contra de todo lo que es ofensa contra Él. Por lo cual era necesario que Jesucristo viniera y diera su vida en rescate, viniera y padeciera la muerte de cruz. Cumpliendo lo que había prometido desde el principio en el huerto de Edén a nuestros primeros padres. Vendrá aquel que aplastará la cabeza del engañador, aquel que creyendo poder vencer a Dios y queriendo que Adán y Eva creyeran que era también posible ser como Dios, los condujo en esa manera vanidosa, autosuficiente, rebelde contra la autoridad de Dios, hacer lo que les convenía, lo que les pareciera, ignorando otra vez la verdad, ignorando lo que Dios dijo, ignorando lo que era claramente declarado como exigencia, como mandato, como responsabilidad de ellos en ese momento y cada día de su vida. Habrán dicho como nosotros tantas veces, después arreglamos. Dios viene a pasear con nosotros por el huerto, después le pedimos perdón, Él nos sabrá perdonar. Diosito, que es amor, Él pasará por encima. Pero qué equivocación que venimos pagando generación tras generación. Porque así como entró el pecado por un hombre, así pasó a todos nosotros. Y el sentenciado a muerte también fue sentenciado por cada uno de nosotros. La gracia de Dios viene a través de su verdad expresada, revelada a nosotros para darnos a entender que no hay nada que podamos hacer, todo ha sido hecho. No hay mérito mío que valga, es todo lo que Dios ha provisto, que me ha de dar esperanza, ha de perdonarme, ha de salvar mi alma. Ahora, hoy, mientras Él puede ser hallado, al que debo clamar
y recibir lo que más necesito, antes de que venga el día final y ya no haya tiempo, ya sea muy tarde, como en días de Noé, cuando también se oyeron las voces clamando y pidiendo auxilio, y fueron cayendo una por una en las aguas del diluvio los que se ahogaban porque era tarde. Se habían ocupado en casarse, en darse en casamiento, en ocuparse en la vida pasajera, vivir a sus anchas hoy, diciendo y pensando, habrá un más tarde, después. Daré atención o pensaré en lo que Dios ha dicho, pero hoy puede ser el último día de nuestra vida. Esta tal vez es la última actividad que Dios le permitirá hacer sobre la tierra. Maravilloso, espantoso a la vez, ¿no es verdad? Que pudiéramos morir en este lugar ocupados de esta manera y ser reunidos con los que han ido antes y están en la presencia del Señor. Y esperan ese día final igual que nosotros para oír el pronunciamiento del galardón concedido y aplicado perfectamente a sus vidas para que eternamente estén en la presencia de Dios los santos. Pero qué espantoso pensar que la última actividad que Dios nos concediera sobre la tierra fuera escuchar su palabra y otra vez la ignorara, otra vez la rechacemos, otra vez digamos, no necesito eso, yo no soy uno de los que Dios habla, condenado a muerte, muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios para siempre. Yo no necesito de la misericordia que Él concede en Cristo. Yo no clamaré al único mediador, al camino, que es la verdad y la vida, que ha morado entre nosotros y dio su vida en rescate. Yo seguiré mi camino. Primera de Juan capítulo 4, verso 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Claro está, que no es solo para que seamos perdonados, sino para que vivamos. No es solo para que seamos librados de la condenación que por nuestro pecado merecemos, sino para que sobre la tierra vivamos día por día al servicio de Él, como a Él le agrada. Nos libra de lo que impide que pensemos y queramos, actuemos y anhelemos lo que es su reino. Nos libra al pagar por nuestro pecado, librarnos de esa esclavitud, ya no condenados a muerte, somos librados a vivir en la plenitud de vida al que es Rey de Reyes, Señor de Señores, al que ha tenido misericordia de mi alma, más que mi vida terrenal, ha puesto mis pies a caminar sobre ese terreno firme, por sendas de justicia, por amor a su nombre, a vivir en verdad plenamente,
solo por el hoy o el mañana, el quizás, que tanto nos ocupa, sino por lo que es cierto, lo que Dios mismo ha prometido, lo que ha sido asegurado, sellado por la sangre de Cristo, a favor de cada y todos los hijos de Dios, que son adoptados y hechos coherederos juntamente con Cristo, por su sangre. ¿Qué nos cuesta? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Para quien se arrepiente, para quien confiese, para quien entienda que la palabra que nuevamente hoy se anuncia, es necesario que seamos despojados de nosotros mismos, de toda vanidad, y perdonados de nuestro pasado, sí, de toda rebeldía, para vivir ya no como a nosotros nos parezca, ni para que a nosotros nos sirvan, sino para vivir en el cumplimiento del propósito para lo cual Dios nos creó en un principio, para que lo vivamos cada día que Él nos concede, hasta que Él venga y nos lleve a su presencia, a la morada celestial para siempre. No cuesta nada la gracia, pero costó muchísimo. No nos cuesta nada, pero sí le costó la vida a Jesucristo. Era necesario derramar sangre, pero no es necesario que su vida, usted sea muerto, usted pague con su propia sangre la deuda. Porque Cristo una vez para siempre ha satisfecho la justicia de Dios. ¿Viviremos a la luz de la gracia de Dios? ¿Será solo la gracia de Dios nuestra esperanza? Ninguna obra, ningún mérito, ni ahora ni después de la muerte, con ninguna penitencia que podamos hacer, ninguna indulgencia que podamos comprar, para que su alma salga brincando del purgatorio, ninguna misa que se rece, nada aparte de lo que Dios ya ha dicho, nada aparte de Cristo y su sacrificio. En eso consiste la gracia, en eso puede tomar esperanza y confianza el pecador arrepentido, que Dios promete y según su palabra cumple. Y ya lo que ha prometido lo ha cumplido, porque en Cristo ha sido satisfecho. Que se arrepiente es libre ya y para siempre. Si uno verdaderamente sigue a Cristo, amará al Señor, a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Nos lo dice su palabra, lo ha dicho siempre, de generación en generación, no cambia. Marcos 12:30, grábelo en su mente, grábelo, escríbalo, donde esté continuamente presente. Esa es la responsabilidad del hombre, esa es la exigencia del Dios soberano, santo, justo y celoso. Es esa la exigencia que pesa sobre cada uno que Él ha creado y que Él concede vivir aún, tomar aliento esta tarde.
con la amonestación de Mateo 16, 25 en adelante, que nos dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estará en ese día bajo la gracia de Dios, refugiado, amparado por la obediencia perfecta de su Hijo Jesucristo. Estará usted de frente al juez, hablando por sí mismo, por usted, y presentando cuentas, sus propios méritos, sus propias obras de rebeldía, de jactancia, de ignorancia, deseando que sean tenidas en cuenta y se le cuenten a su favor. ¿Qué necedad? En verdad, cuando la palabra de Dios, cuando Dios ya ha dicho que todos, ¿sí?, estamos muertos en delitos y pecados, no hay nada que nos declare justos, ni siquiera en un grano. No hay nada que podamos aportar. Es necesario que solamente lo que ha hecho Cristo hable por nosotros. Y solamente su sacrificio ha sido aceptado y será suficiente para librarnos de la muerte eterna. No hay que buscar nueva revelación de Dios, no hay que escuchar lo que Dios ya nos ha revelado. No hay que seguir buscando un atajo y creyendo poder salirnos por las nuestras. Hay que ser entendidos, avisados, según la amonestación de Dios, hincar rodilla, arrepentirnos, pedir perdón y andar ya no en nuestras propias concupiscencias, sino andar en el Espíritu, en el fruto espiritual que ha de ser producido en la vida, en el corazón, en la conciencia de cada uno que es convertido por la gracia de Dios. No nos cuesta, pero para el que es nacido y está bajo gracia de Dios, la responsabilidad es la misma que ha tenido desde que fue creado. La diferencia de que ahora tendrá el poder para querer como hacer la voluntad de Dios. Lo hará no para vanagloria, sino para exaltar, para glorificar al que de él, de ella ha tenido misericordia. No merecemos la gracia de Dios, pero Dios sí muestra su amor para con nosotros. No la merecimos y no la ganamos, pero sí Dios ha obrado de tal manera que podamos ser reconciliados con Él. No solo reconciliados, pero consagrados a su servicio, vivir delante de Él cada día que nos conceda sobre la tierra. La salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Vamos a orar y entonces entonaremos un himno que nos recuerda y que nos permite expresar y confesar lo que creemos quienes hemos sido compungidos de corazón, hemos nacido de nuevo y confesamos como lo que Dios ha revelado a nosotros, confesamos
como lo que otros tendrán que haber creído, si han de estar en ese día final, en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios para siempre. Nos recuerda Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y la amonestación al que es creyente esta tarde está aquí y se deleita, se regocija en lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. En Santiago 1:22, desechando toda inmundicia nos amonesta, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cada día que vivimos, la vivimos por gracia. No es fuerza nuestra, voluntad propia, sino por la gracia que Dios nos concede a través de su palabra encarnada, y mora con nosotros, por medio de su Espíritu, que prometió estar con nosotros hasta que Él regrese. Prometió que no nos dejaría solos. En Él confiamos, a Él tenemos en cuenta, porque a Él servimos y a Él esperamos los días que sean, ocupados de esa manera que aprovecha en el reino de los cielos. Oremos. Así pedimos, Padre, que nos guíe, nos dirija, nos capacite. Así pedimos, Padre, que tú seas exaltado entre nosotros y a través nuestro, a través de tu iglesia. Sea tu nombre glorificado, no de labios solamente, pero de corazones contritos y humillados. Sea tu reino extendido por un pueblo atento a tus mandatos, guiados por tu Espíritu, ocupados, deseosos de estar ocupados y ocupados, alegres de estar así, ocupados en la vida, haciendo lo que es tu voluntad, lo que a ti te agrada. Pedimos, Señor, misericordia sobre quienes aún hoy no confiesan tu nombre, no viven en comunión y confianza, no tienen la esperanza de morir, ya no condenados, sino justificados por la sangre de Cristo. Tengas misericordia hoy de muchos más entre nosotros, para que ya no se confíen en sí mismos, no se jacten de sus esfuerzos, no tengan en poco la paciencia tuya, la misericordia que has mostrado, y hoy puedan estar delante de ti, arrodillados. Te lo pedimos para tu gloria, por los méritos de Cristo. Amén. Puestos en pie. Tomemos el himnario, hermano. Vamos a buscar el himno número 8. Cantaremos la primera estrofa del número 8. Y entonces quedarán de pie quienes han de participar esta tarde de la Cena del Señor. Celebramos recordando la misericordia que ha mostrado a través de Cristo. Y así los que han quedado en pie serán quienes reciben
los elementos que representan su cuerpo, su sangre, su cuerpo inmolado y su sangre derramada, a favor de muchos, no de todos, pues Cristo murió por los que su Padre le había dado. Murió por muchos, como él mismo dice, por aquellos que en él creen. Ellos no son el número completo todavía, por eso aún estamos proclamando la palabra y celebrando la cena de manera pública, porque Él nos ha dejado como institución la cena del Señor, por la cual no solo recordemos y agradezcamos lo que Él ha hecho, sino que por esta participación en la cena anunciemos el Evangelio, la muerte de Cristo, hasta que venga. Y así los pecadores sean llamados al arrepentimiento. Himno número 8. Divina gracia, es inmensurable el buen amor.